Muy bien, para los demás que estamos aquí presentes, vamos a continuar con el tema que ya hemos empezado. Recuerde que dije hoy en esta mañana que es un nuevo mes, el mes de junio, y siempre hemos acostumbrado de que cuando empezamos un mes nuevo, pues empezamos también un estudio diferente del cual hemos estado estudiando el mes anterior. Sin embargo, yo creo que aquí en este tema nos vamos a acampar un poco de tiempo y todo depende de la manera en cómo nos puedan responder con preguntas, pero esto es lo que vamos a llevar a cabo. Muy bien, hemos estado estudiando casi por 2 semanas, el estudio del diseño bíblico para el matrimonio. Y durante este tiempo hemos visto en cómo Dios ha designado el matrimonio. Y creo, ¿verdad?, que todos ya entendemos lo que Dios ha establecido, siendo de que Él es el que ha establecido el matrimonio, que es lo que Él ha diseñado para que el matrimonio pueda funcionar conforme a la voluntad de Él. Recuerde que hay 2 voluntades, la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Esto es obvio cuando se le hizo la pregunta a nuestro Señor Jesucristo para tentarle. Bueno, el bautismo de Juan es de Dios, de los hombres, porque es la pregunta que Jesucristo le hace a los que le están tentando, porque ellos le habían preguntado a Jesucristo, bueno, ¿con qué autoridad haces esto? Y con lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y Jesús le dice, bueno, yo quiero que me conteste una pregunta antes de contestarle la suya. ¿El bautismo de Juan es de hombres o de Dios? Y claro que ahí se establece que existen 2 vías de autoridad, la del hombre y la de Dios. Y claro que la de Dios es superior a la del hombre. Eso claramente lo demuestra Isaías capítulo 55, versículo 11, donde dice Dios que sus pensamientos son mucho más elevados que los nuestros. Por lo tanto, siendo Él nuestro Creador, ¿no creen ustedes que Él tiene todo el derecho, toda la autoridad de decirnos cómo debemos de vivir nosotros en este mundo? Claro que sí, pero como nos ha dado un libre albedrío y nos ha dado a cada uno de nosotros para que hagamos nuestras propias decisiones, pues entonces ahí es donde viene el problema. Regresando a esto, el diseño bíblico para el matrimonio. La última vez que estuvimos juntos, estuvimos estudiando la última cosa que Dios ha designado para el matrimonio y estuvimos viendo sobre la fidelidad, de ser fiel unos a otros. Y ya para concluir, les enseñé de que no hay ninguna encuesta en donde se haya hecho, y si la hay, yo no conozco de ella, en donde se ha hecho concerniente a la Iglesia de Cristo, en cuestión de infidelidad. ¿Qué tanto de porcentaje miramos nosotros que la pareja se ha divorciado por cuestión de infidelidad? Estamos hablando del repudio, del divorcio, porque ya estamos entrando en la segunda parte es el tema, la ruptura. Y quiero pasar de aquí para lo que queremos estudiar en esta ocasión, comenzar a estudiar. Entonces, no tenemos ninguna estadística exacta concerniente a la Iglesia de Cristo, porque eso es lo que me llama la atención, porque yo sé bien que cuando hablamos de el cristianismo, entre comillas, se vienen a combinar todas las denominaciones, y nosotros, la Iglesia de Cristo, no somos una denominación. Nosotros, la Iglesia de Cristo, somos la columna y baluarte de la verdad. Somos la iglesia que Dios ha establecido. Y por lo tanto me interesan las estadísticas dentro de nosotros, ¿verdad?, concerniente a qué tantos matrimonios, el porcentaje de matrimonios que se han divorciado a consecuencia de la infidelidad.
Y estuvimos viendo de que el Pew Research Group es un grupo americano que constantemente está haciendo encuestas de diferentes cosas religiosas. Esto lo pueden ver en Barnes Organization, se llama la organización. Y ellos hicieron una encuesta en el año 2022, ya tiene que 2 años que lo hicieron, concerniente a parejas cristianas que se han divorciado a consecuencia de la infidelidad. Y cuando estuvimos viendo esto, nos dimos cuenta que el 33% de parejas cristianas se han divorciado a consecuencia de infidelidad. Y claro que estamos hablando, ¿verdad?, de cristianos, entre comillas, de personas religiosas, entre comillas. Y llegamos a la conclusión, en base a esta encuesta, que es cerca de 15,000 parejas. Estamos hablando únicamente del grupo cristiano. Que tantos cristianos, según esta encuesta, ellos vinieron a recoger 150,000 parejas cristianas. Y esto fue el resultado, que nos da el 15,000, cuando hablamos del 33%, nos da el 15,000% de todo esto. Por lo que llegamos al punto, ¿verdad?, ya de la ruptura, de el divorcio. Borro esto porque ya hemos estudiado, pero ahora llegamos al punto de la ruptura, el divorcio. Y claro que ya hemos estudiado en la primera parte de nuestro estudio que en el Antiguo Testamento nos enseña claramente, no hay ninguna duda, ni debe de haber ninguna duda en nuestra mente, que Dios aborrece el repudio. Malaquías capítulo 2 y versículo 16 claramente nos enseña eso. Ahora, que alguien no lo quiera entender, bueno, ya es cuestión de la persona. Pero claramente Dios nos da a entender que Dios aborrece el divorcio. Y también dijimos, ¿verdad?, que entre los matrimonios, hermanos, especialmente cuando nos estamos uniendo dos caracteres, dos perspectivas, dos mundos, ¿verdad?, dos mentes, siempre va a haber problemas. Y todo depende en qué tan agresivo sea el carácter de uno y el otro. Porque cuando el carácter es agresivo de parte de la mujer, entonces hay un poquito bueno, no voy a decir de problema, pero desafío de parte del hombre. Porque después me lo he hecho encima, no quiero entender. Pero cuando hay carácter de la mujer fuerte en el matrimonio, el esposo tiene que tratar sabiamente de vivir con ella. Ya abrimos este pasaje, 1 Pedro capítulo 3 y versículo 7. Y tiene que enseñarle para que lleguen al punto de poder vivir sabiamente ambos, de poder someterse, como dice Efesios capítulo 5 y versículo 21, de amarse uno al otro, de respetarse uno al otro. Ya hablamos concerniente a esto. Es un proceso de enseñanza uno para con el otro, hasta que lleguemos al punto de que podamos vivir confortablemente uno con el otro. Y claro, ¿verdad?, uno pregunta, bueno, ¿cuándo se llegaría ese tiempo? Cuando mi esposa y yo enseñamos a las parejas que se quieren casar, yo llego a la conclusión que por lo menos unos 5 años, quizás sea menos, quizás sea más. Todo depende en el desafío, en lo que esté delante tanto el hombre como la mujer. Porque así como la mujer puede ser agresiva, así también el hombre puede ser agresivo. Y todo eso depende en la enseñanza que ambos recibieron en el hogar. La mujer pudo ver a su madre, una madre agresiva, dominando a su esposo, y por lo tanto eso se viene a quedar, ¿verdad? Y vimos varios ejemplos de Jezabel y de Atalía en el Antiguo Testamento. Y también podemos ver nosotros de hombres que son muy pasivos, tal como Nabot y como Acab, que por causa del vacío que establece el matrimonio, la mujer
toma entonces las riendas y comienza a hacer cosas que no le pertenecen a ella. Sin embargo, se envuelve en este trabajo por causa del vacío que existe en el matrimonio. El esposo es un poco pasivo, un poco lento, y por lo tanto, ¿verdad?, la mujer pues toma y llena ese vacío. Son cosas que uno tiene que entender en el matrimonio. Pero el punto que estoy diciendo, ¿verdad?, estamos hablando de algunas causas en por qué llega el divorcio. Hice la pregunta la semana pasada. Yo no entiendo por qué nosotros como cristianos, al menos aquellos que fueron sometidos a la encuesta en por qué llegaron a divorciarse, cuando claramente ellos entendieron, quizás no entendieron, pero claramente la Biblia enseña de que Dios aborrece el divorcio. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia enseña? Bueno, Antiguo Testamento, Malaquías 2:16, pero entrando al Nuevo Testamento, ¿qué es lo que vemos nosotros para el cristiano? Porque el Antiguo Testamento claramente fue ¿para quién? Para el judío. Claramente sabemos bien que el Antiguo Testamento fue para el judío. Y aún así, cuando nosotros entramos en ver en la manera en cómo Jesucristo fue atacado concerniente al matrimonio, noten que Jesucristo nunca vino a argumentar con las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Ha notado usted eso? Nunca usó la escritura del Antiguo Testamento. Los fariseos y los judíos sí la usaron porque les convenía, porque en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 en adelante, habla del repudio. Y por eso ellos responden, bueno, ¿por qué Moisés permitió? ¿O por qué Moisés no usa la palabra permitió? ¿Por qué Moisés mandó? Y esas son otras dos cositas que quiero que miremos, de permitir y mandar, porque son muy importantes. Muchas veces leímos un texto y pasamos por alto, ¿verdad?, lo más sencillo, lo más simple del versículo, que entramos en problemas de interpretación por causa de no poner atención a esas pequeñeces que se encuentran en el versículo. Entonces entramos al Nuevo Testamento concerniente al divorcio, a la ruptura. Y es interesante que en el sermón que Jesucristo les predica a los judíos, lo menciona concerniente al divorcio. Y note lo que dice primeramente en Mateo, capítulo 5, y versículos 31 y 32. Es interesante. Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, dice la palabra del Señor lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Estas son palabras de Jesucristo. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, déle carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Bueno, vamos a acampar un rato aquí en este versículo, y yo sé bien que quizás existan preguntas, y les daré tiempo. Si puedo contestarlas, se las contesto, si no, pido a unos ancianos que pasen frente y los contesto. Pero en Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, estos pasajes han sido pasajes que se han interpretado y han sacado varias interpretaciones de este versículo, o de estos versículos. Número 1, se ha sacado la interpretación que la persona, o decir la pareja, se puede divorciar por cualquier causa. Hay una doctrina que enseña que la pareja, sea cristiano o no cristiano, se puede divorciar por cualquier causa. Segundo, se ha establecido la doctrina de que aquí vemos nosotros que la única razón en que una pareja cristiana puede llegar a divorciarse es de que haya visto fornicación.
Y cuando se usa la palabra fornicación, según la palabra ahí en este texto, es la palabra pornía. Esta palabra pornía quiere decir todo sexo ilícito. Esto incluye la fornicación, es decir, las relaciones íntimas antes del matrimonio. Es decir, de que cuando anda uno de novio, ¿verdad? Y se le hace fácil, bueno, me voy a casar contigo. ¿Por qué no empezamos desde ahorita? Incluye eso, la fornicación. Dios no permite la intimidad afuera del matrimonio, únicamente en el matrimonio. Y también incluye el homosexualismo, tanto varón con varón o mujer con mujer, el lesbianismo. Incluye también el incesto, ¿verdad? Incesto, ¿verdad? Eso quiere decir cuando miembros de la misma familia, ¿verdad? Se salen fuera del orden que Dios ha establecido. Usted puede leer allá Levítico capítulo 18, en donde se habla de todo esto. Pero también puede ver, también se refiere a la bestialidad, el sulial, es decir, tener sexo con bestias. Y uno dice, ugh. Pero existe, hermano, existe, solo que incluye todo esto. Si acaso hay evidencias y se puede probar, entonces la pareja inocente tiene esa opción. Y digo opción porque al rato vamos a hablar de otras cosas. Se ha establecido mediante estos versículos que cuando llega la pareja al punto de una ruptura, de un divorcio, se pueden separar, pero jamás se pueden casar los dos. Es decir, ya no va a haber casamiento tanto para el inocente también como para el culpable. Ya no se pueden volver a casar. Y por último, ¿verdad? Se establece la doctrina de que el inocente se puede volver a casar, pero la persona que ha cometido la fornicación tiene que permanecer solo, soltero, sin casarse. O regresarse a su primer esposo o esposa. Y quizás ya para ese tiempo su primer esposo o esposa ya se ha casado de nuevo, segundas nupcias, y ya por lo tanto, ¿verdad?, te tienes que quedar solo. Solo que estas son algunas conclusiones que se han sacado de estos versículos. Pero vuelvo a repetir, ¿qué es lo que Jesucristo nos está enseñando? Porque nos está enseñando algo. Y quiere que no solamente su audiencia, cuando le está comunicando, entienda bien esto, pero que nosotros también como cristianos entendamos esto. Así que vamos a considerar, vamos a hacer un exégesis de estos versículos. Número 1, quien está comunicando estas palabras es Jesucristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el quien tuvo parte en dar la ley al principio, porque Cristo es parte de la deidad. 1 Juan capítulo 5 versículo 7 dice que son tres los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Juan capítulo 7 versículo 16 dice que los tres tienen una misma mente, es decir, que hablan una misma cosa. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 10, dice: ¿quién conoce la mente de Dios sino es el Espíritu que habita en él? Está hablando del Espíritu Santo y está comunicando el Padre. Y el Padre pues es el que le ha dicho a Jesucristo qué es lo que viniera, qué es lo que él quería que él, Jesucristo, viniese a este mundo a hacer, y es de comunicar su doctrina, la doctrina del Padre, que ya sabemos y entendemos porque lo hemos estudiado un miércoles, que es la doctrina de Cristo. Ya no es la ley mosaica, es la doctrina de Cristo. Gálatas capítulo 6 versículo 2 se habla la ley de Cristo. 1 Juan capítulo 1 versículo 9 y 10 nos comunica sobre la doctrina de Cristo.
Mateo capítulo 28, versículo 20 dice que les enseñe las cosas que yo, Jesucristo, os he enseñado a los apóstoles. Es la doctrina de Cristo. Solo que quien está comunicando es el autor de la verdad. Nos está comunicando la verdad. No es una interpretación de él, no es la opinión de él, sino que es directamente la mente de Dios. Segundo, ¿a quién le está comunicando? A los judíos. Le está comunicando a los judíos primeramente porque la carta a Mateo fue escrita principalmente a los judíos. Pero no se detiene o no se acaba ahí este concepto, sino que es para todos. Dice, pero porque ahí dice cualquiera. Y la palabra cualquiera está refiriendo a todos, no solamente a los judíos. Y la razón por qué digo esto es porque muchas de las veces personas que se encuentran en el mundo, que han entrado en esto del divorcio, ¿verdad?, dan a entender que la doctrina de Cristo es solamente para los cristianos. Bueno, algunas cosas sí, pero Él enseña también cosas para todo el mundo, porque el pacto es para todo el mundo. Y la palabra cualquiera nos lleva a esa conclusión. Solo que sí, el libro es escrito a los judíos, pero también es y son principios para usted y para mí como cristianos que debemos de seguir. Tercero, estos versículos fueron escritos o fueron comunicados en el Sermón del Monte, en donde, y la razón por qué el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 1 dice que Jesucristo subió al monte y se sentó a predicar. Y allí comienza él a elaborar la persona que había de demostrar perfección como el Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 48, ser pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el capítulo 5 está demostrando las características, por eso las bienaventuranzas, aunque son individual, pero nos está enseñando un concepto de unidad en la persona que sigue a Cristo, a Dios. El cristiano tiene que ser pobre en espíritu, etcétera, etcétera. Usted puede eso las bienaventuranzas. Entonces miramos nosotros que Jesucristo está enfatizando el carácter que yo, usted como cristiano, debemos demostrar delante de los ojos de Dios. Y uno de ellos, ¿verdad?, es de que nosotros lleguemos a entender que lo que Dios unió al principio, el hombre no lo separa. No lo separa. Ahora, quinto, aquí Jesucristo ya está estipulando, ¿verdad?, la única razón en cómo el hombre puede repudiar a su mujer, sea por causa de fornicación. Pero aún así tenemos nosotros que entender lo que Jesucristo está realmente enseñando, porque no está enseñando primeramente, ¿verdad?, que venga la pareja a divorciarse, porque hay casos en donde la pareja se encuentra en el divorcio y llega al punto de que no se puede resolver nada, entonces ya pues quedan separados en divorcio. Y Jesucristo dice, se permite, pero únicamente cuando es por fornicación. Y la razón en por qué viene a estipular este punto es porque en este entonces ya existían dos pensamientos, dos escuelas sobre la interpretación de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4. La interpretación del Rabí Gilguel y Shammai. Uno de ellos decía que podía la persona divorciarse por cualquier cosa. El otro lo interpretaba un poquito más de una manera conservadora y decía, no,
no puede separarse por cualquier causa. Si es por fornicación, entonces sí, pero no por cualquier causa. Es decir, me casé con esta mujer y pues ya pasó un año y ya no me gusta. Nunca he oído la famosa frase, ya no la quiero. Cuando el amor, ¿verdad?, no es una emoción, sino que es una decisión. Pues me casé y mi decisión es de amarte hasta el resto de mi vida. Venga lo mejor de tiempos, lo peor de tiempos, te voy a amar hasta el resto de mi vida. Es una decisión que uno hace, no es una emoción que se demuestra. Y recuerde que las emociones únicamente vienen a demostrarse cuando otra cosa viene a demostrar caricia, ¿verdad?, a la emoción de la persona. Y si acaso no hay eso, entonces ya no quiero, ya no amo a esta persona. Y muchos divorcios es por causa de que pues, ya no se quieren, ya no se aman. Se han enfriado y cada quien ya le ha dado por su lado, ¿verdad? Y tú sigues tu camino y yo sigo mi camino. Pero al rato se vuelven a casar y ocurre lo mismo, etcétera, etcétera. Bueno, esta razón es la cual Jesucristo está tratando por cualquier causa. ¿Ok? ¿Entendemos este pasaje? Preguntas o comentarios. No voy a dar tiempo, hermano. Voy a estar pausando, voy a dar tiempo porque no quiero pasar por esto rápidamente. Si usted tiene alguna pregunta, hágala y se la pongo después de la contesta. Pregunta, comentario. ¿Entendemos todo bien? Ok. Aquí en este versículo, hermano, se está dando concerniente a quién? Al hombre. Y se está poniendo a la mujer como la culpable de cometer ¿qué? Adulterio. Fornicación, ¿verdad? En este caso adulterio. Que no dice así, porque note lo que dice, versículo 33. Dice, pero yo os digo que el que repudia, está hablando del varón, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, está hablando del hombre. La mujer, la esposa, es la culpable, es la que comete fornicación. En este caso, ¿verdad?, estamos hablando del adulterio. ¿Okay? Entonces, el hombre es el partido inocente. Él le ha dado una carta de divorcio a la mujer. Yo lo estoy interpretando el texto 33. Pero, ¿vale? 33. 33. 32. Están en 33. Sorry. Este es Dios la esposa, ¿verdad? Como estaba diciendo, hay mujeres. La esposa, ¿verdad? Es la culpable. Ella entonces viene a contraer matrimonio y esposo. Este es el number 2. Esta sigue siendo la number 1. Este es el number 2, aquel es el number 1. Y dice que esta reunión es una reunión de adulterio ante los ojos de Dios. ¿Yo lo que quiere el texto? Hablen, hermano, no tengan miedo. Estamos nomás estudiando. ¿Qué no dice el texto esto? Es lo que dice el texto. Yo no estoy diciendo, es lo que Jesucristo está diciendo. Y por eso digo, ¿verdad?, que esto son opciones que nos da el texto. Para mí esta es la opción número 1. Yo seré uno decir, bueno, ¿cómo que opciones? Bueno, no encuentro otra palabra para describir esto. Es una opción. El partido inocente
tiene la opción de darle carta de divorcio a su esposa y la esposa tiene que permanecer sin casarse por el resto de su vida. Esto, claro, lo podemos ver en Mateo capítulo 19, para allá vamos. Pero si la esposa no puede, no tiene don de continencia, como dice 1 Corintios capítulo 7, y es activamente sexual, entonces se va a volver a casar. Y yo sé bien que muchos hermanos me dicen, bueno hermano, usted usa el lenguaje, hermano, quiero ser lo más franco posible con ustedes. Somos todos aquí adultos y espero que no se ofendan, ¿ok? Si se ofenden, díganme, y yo les voy a decir, get over it, ¿me entiendes? Porque así es lo que el texto está enseñando. Entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que si acaso la mujer es sexualmente activa, se va a volver a casar, y cuando se casa, ya está cometiendo adulterio entre los ojos de Dios. Este matrimonio, miramos nosotros que Dios no lo aprueba. Es un matrimonio que están viviendo en adulterio. Y para que haya corrección en este matrimonio, tiene que acabarse. Pero lo que pasa, ¿verdad? Ya se complican las cosas. Cuando ya viene familia, cuando hay hijos aquí, hijos e hijas, ya se hace un poquito complicada la cosa. Y en esta lección no voy a entrar en eso, ¿verdad? Simplemente estoy poniendo en un diagrama lo que dice el versículo 32. ¿Ok? Esto es lo que dice el versículo 32. Pero vuelvo a repetir, habla del hombre. Quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 10 y versículo Marcos capítulo 10. Son pasajes paralelos porque los libros sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, tienen lo mismo, pero noten lo que dice Marcos capítulo 10 y versículo, que es 11 y 12. Noten lo que dice aquí, son las mismas palabras de Jesucristo, pero ahora ya la encontramos en el Evangelio según Marcos, y dice, y les dijo, cualquiera, otra vez la palabra cualquiera, que repudia a su mujer y se casa con otro, comete adulterio contra ella. Eso es lo que vimos en el versículo 32. Pero nota el versículo 12. Dice, y si la mujer repudia a su marido, ya miramos, ¿verdad?, el otro lado de la moneda. Ya miramos que si aquí es la mujer y acá es el hombre, ¿verdad?, y se casa, que también estará en el estado de ¿qué? De adulterio. Para aquellos que dicen, bueno, allí no más habla del hombre y la mujer, aquí habla de ambos. Versículo 12. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. O con otra, comete adulterio. Entonces miramos nosotros que es el hombre o la mujer. Pero estamos hablando, hermanos, concerniente el inocente y el culpable. Yo lo estoy usando basado en la conclusión de Mateo 5:32. Ahorita vamos a ver la conclusión basada en cualquier cosa, o sea, alejados por cualquier cosa. Yo solamente ahorita estoy siguiendo el pensamiento concerniente a no sea por causa de fornicación. Y luego Lucas capítulo 16 y versículo 18, note lo que dice Lucas capítulo 16 y versículo 18, otro evangelio sinóptico, y dice así el versículo 18, Lucas capítulo 16 versículo 18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Lo mismo, todos esos pasajes, Marcos 10, 11 y 12, Lucas capítulo 16, versículo 18, todos hablan de lo mismo. Yo creo que no hay ningún malentendimiento de esto, ¿verdad? No podemos malinterpretarlo. Pero única. Ahí en el versículo donde dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación,
hace que ella adultere, solo que él es el que la hace adulterar porque la dejó sin razón. Sí, pero el que se casa con ella adultera. También. Ella es una adúltera y el que se casa con ella es un adúltero. Es un matrimonio, una relación de adulterio. Ese es el punto que quiero enfatizar. Si la hace, ¿verdad? Que venga a adulterar. Porque si acaso se casa, pero si permanece sin casarse, no es adultera. ¿Okay? Pero si se casa, entonces ya es una relación que viene a adulterar. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Claro que hay dos pensamientos. Vuelvo a repetir, yo estoy hablando en algo por fornicación. Ahorita vamos a hablar de cualquier cosa. Si acaso yo no tengo ninguna aprobación bíblica por dejar a mi mujer, por la dejo, tanto los dos vamos a cometer adulterio si acaso nos casamos. No hay ningún partido inocente. ¿Ok? Pero no quiero confundir el agua como tú dices, no quiero que el agua sea confundida con este pensamiento que estoy estableciendo primeramente. Porque la dejada no tiene derecho de casarse. No. Pero inocente, y para allá vamos. Porque quizás bien que algo, ¿verdad? Que diga uno, no, quiero explicar bien las cosas. No quiero nomás aventar algo y luego que te quede en la mente, ¿verdad? Quiero explicar bien. Por eso es muy importante que uno sepa, conozca bien a la pareja con la que se va a casar, porque muchas veces no puede casarse y no sabe la persona que se está casando con el otro. Y especialmente aquí en la frontera, hermanos, otra vez voy a ser franco, ¿verdad? Hay personas que vienen de allá para acá, y cuando vienen de allá para acá ya vienen casados, tienen familia allá, y se dan aquí como el soltero, y se casan. Y después, ¿verdad? Ya con tiempo, la esposa se da cuenta que antes fue casado y que tiene como unos 4 o 5 niños allá. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Según esta ley que el Señor nos ha dado, no según mi pensamiento, ¿en qué relación están viviendo la pareja? En adulterio. A mí es la conclusión a la cual llegamos, hermanos. Que no es así. Yo solamente estoy interpretando lo que el texto dice. Porque no tiene derecho la persona de venir acá, ¿verdad? Y decir, yo soy soltero y volver a casarse. O sea que ya dejó. Y aunque muchos todavía están teniendo relación, le mandan dinero y todo, ¿verdad? Pero acá están viviendo la vida de Life or Riley. ¿Alguien más? Mano, Arrondo. Digo, es un cuchillo de 2 filos, ¿verdad? Casado, ¿verdad? Haciendo adulterio, va cortando los dos lados, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? La vida esa, ¿verdad? Es una vida doble, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos el 50% termina en divorcio, ¿verdad? Casi la mitad del 2022, 2023 y 2024. Una es la economía, ¿verdad? Entre más sube la economía, más divorcio, ¿verdad? Eso es increíble, ¿verdad? Pero es un cuchillo de filo, ¿verdad? Y por eso los mismos apóstoles dijeron, Señor, dura cosa nos has, ¿qué? Dicho. Es mejor que el hombre no se case que permanezca, ¿qué? Soltero. Mateo 19. ¿Recuerdan estas palabras de los discípulos? Ellos entendieron. Y ellos dijeron, dura cosa nos has dicho. Y la juventud es una, ¿verdad? Entre más grande te cases, disfruta más la juventud, ¿verdad? Pero todos llegan a un matrimonio, ¿verdad? Sea hombre y mujer, ¿verdad? Pero entre más grande te cases, goza más la juventud, ¿verdad? Pero todos caen en el matrimonio. Pero si hay adulterio, es un cuchillo de doble filo. Va cortando en todos lados. Como dice uno en México, o otro acá y se va para México, ¿verdad? Aquí llevas el dólar, ¿verdad? El bastante y consigues todo. Pero es una doble vida. Y Pablo, por eso, si ustedes recuerdan bien, cuando Pablo aconseja a las doncellas, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 7, le dice a las doncellas, cuida tu virginidad, cuídate, porque es para el tiempo de tu casamiento. Esta palabra es el regalo que Dios le ha dado a la mujer y es simplemente para el hombre que
como dice ya en Cantar de los Cantares, ¿verdad? Encontré mi alma de mi vida. Solo que todo, en estos versículos, hermanos, y en estos estudios tienen que conectar los puntitos para que podamos ver. Pero la base de todo esto es que Dios no quiere que haya divorcios. Pero si va a haber divorcios, lo cual claramente entendemos que sí los hay, entonces esto es lo que habla la Biblia concerniente al divorcio. Y claro que hemos visto solamente un aspecto, el tiempo ya me terminó, pero vamos a hablar de un aspecto. Cuando vengamos la próxima ocasión, quiero hablar ya del segundo aspecto, y luego ya quiero entrar en opciones bíblicas que tiene la pareja que llega al punto de divorciarse. Bueno, ¿qué podemos hacer? Si yo no me puedo divorciar, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces ya vamos a entrar en ese estudio, pero mientras todavía me falta otro concepto más que desarrollar, y ya cuando desarrollo ese concepto, entonces entramos en eso. Porque mi consejo para parejas que vienen hacia mí con problemas y quieren consejos bíblicos, no se dejen, no se divorcien. Si quieren separarse, pues sepárense, pero no hanky panky. El divorcio no es para que andes poniendo el ojo a alguien más, o que salgas y te des vuelo en otra parte, ¿verdad? Sino que es para que reacciones bien tu situación y para que vuelvas a regresar, ¿verdad?, con tu esposa. 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 dice: mas a los que están en matrimonio, unidos en matrimonio, dice, no yo, sino el Señor dice, sepárense por un tiempo, pero vuelvan a reconciliarse antes de que Satanás los tente. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Pero ya me estoy adelantando un poco, ¿verdad? Pero para que puedan aceptar todo el consejo de lo que estamos hablando. Por último, pregunta o comentario. Muy bien, hermanos. Si acaso tiene alguna confusión, alguna duda y no entendió algo que yo dije, ¿verdad?, antes de que comience a divulgar sus pensamientos, ¿verdad?, venga conmigo y vamos a aclararlo, y así nos podemos sentar y podemos hablar y llegamos a una conclusión. Pero ya cuando se desparrama, es como la historia de Humpty Dumpty, ¿verdad? El huevo